sobre el autoconocimiento, cuarta parte. Hola, muchas gracias por acompañarme en estas reflexiones en el camino. Esta es la cuarta entrega de una reflexión sobre el concepto de autoconocimiento planteado y propuesto por Jung. En las partes anteriores, pues hemos estado hablando sobre la masificación y la importancia de construir una individualidad vinculada a grupos primarios, grupos autoconscientes, autogestivos, ¿no? El proceso de vinculación con lo grupal y con el ser, el sujeto y la integración psíquica. Bueno, en esta ocasión yo quisiera reflexionar sobre cómo es que hemos enfrentado una ruptura de lo que se llama el gran paradigma occidental, ¿no? Esta ruptura demanda la actualización de las representaciones arquetípicas, ¿no? Rescatando fundamentalmente los vínculos psíquicos y simbólicos con los impulsos y las figuras originarias. Esto se va generando a partir de las grietas que se dan dentro de las instituciones, dentro de los discursos instituidos tanto de las iglesias como de las instancias civiles, y ha propiciado que las personas se enfoquen en una búsqueda alejada de la institucionalidad, y eso ha generado, por ejemplo, lo que se conoce como el neopaganismo, del cual ya hablaremos más adelante. Este gran paradigma occidental se fundamentó en el operador lógico disyuntivo, ¿no? Y entonces, operador lógico disyuntivo fundamentalmente, o es blanco o es negro, o es arriba o es abajo, o es verdad o es falso. Y se ha visto que el orden y la organización de la vida en torno a la disyunción genera la escisión, y es lo que ha generado la ruptura del contacto entre la conciencia y el inconsciente, el mundo externo y el mundo interno. O sea, ha generado una lógica fragmentaria. Y es muy importante tener presente que no obstante los acontecimientos que estamos enfrentando ahora, las profundas crisis de violencia, las crisis de migración, las crisis con los migrantes, la crisis ahora, la paranoia del coronavirus, el deterioro severo de la estructura y la dinámica social, institucional acá en México, que es un reflejo de la profunda crisis humana en el planeta, pues no hemos tocado el fondo de nuestra época, no hemos tocado el fondo de esta ruptura que estamos viviendo. Nos atraviesan todavía, nos persiguen deseos de posesión y dominación, y lo estamos viendo con las nulas acciones que se dan en torno a la regeneración del ambiente, y lo seguimos viendo con la lógica acumulativa de riqueza y extractiva, sin importar que pisoteemos unos a otros. Hablaban en una entrevista con un representante de la ONU, hablaban de que vivimos en un sistema caníbal, que nos devoramos a unos y a otros, ¿no? Y entonces, en esta lógica, la institucionalidad se ha colocado en el centro como proveedora de bienes y de normas, de bienes y de normas. Es la institucionalidad, y el discurso instituido trata de colocarse como aquel marco que contiene los impulsos del salvajismo en esta lógica, en esta ilusión civilizatoria. Se ha centrado el discurso, la palabra, en el centro de la vida, ¿no? En lugar de los hechos, en lugar del ser, o sea, la representación sobre el ser, ¿no? Y esto ha elevado a la norma institucional como un principio ético, y ha borrado a la vida. La vida, como dice Dussel, Enrique Dussel, la vida es el principal criterio de verdad ético.
Pero en esta lógica del sistema, del gran paradigma occidental, neoliberal, caníbal, extractivista, institucionalizante, normalizante, masificante, se ha colocado la norma como el principio ético y no la vida. El capital ha intentado borrar a la vida. Y entonces nos hemos enganchado con imágenes huecas, vacías, ¿no? Artificiales y engañosas. Lo que se dice distorsiona lo que es. Se ha borrado nuestra naturaleza instintiva, ¿no? Nos hemos alienado de ella en esta disyunción, colocando al autoconcepto, al ideal del ser, al deber ser, ¿no? En lugar del ser, en lugar del sujeto real y verdadero, ¿no? Hemos colocado como elemento primordial al ideal, al autoconcepto. Y entonces esto ha configurado una fractura en la dinámica de los opuestos a partir de la disyunción, ¿no? Donde lo de abajo se ha colocado arriba y la sombra ha pasado a tomar el lugar de la luz, como dijo Jung. Y esto es muy importante porque esta fractura y esta grieta ha propiciado la generalización de una angustia existencial, como lo decía Kierkegaard, ¿no? Que ha puesto en marcha mecanismos que movilizan a la masa. Encontramos y observamos los movimientos de masificación hacia atenuar y controlar la angustia, pero también hacia protestar y renegar en contra de estas condiciones, ¿no? Entonces estos movimientos de la masa tienen un sentido y un espíritu reivindicatorio. Estos movimientos de la masa elevan la exigencia de reivindicación al contexto externo, político y social, hacia el afuera, ¿no? Demandan al Estado que atienda la profunda devastación existencial interior. ¿Y acaso es posible que el Estado atienda esto? El Estado obviamente tiene la responsabilidad de garantizar condiciones y de garantizar derechos humanos y de garantizar la seguridad, la salud, la vida, la educación. Pero ¿cómo el Estado puede reivindicar y restablecer el vínculo del sujeto con sí mismo? Me parece algo muy difícil, incluso de considerarlo. El discurso instituido, el Estado, pretenderá entonces controlar a la disidencia, controlar estas posiciones que lo cuestionan y lo fragmentan, y reaccionará con fuerza y con violencia, que es lo que estamos viendo. Recurrirá a la guerra de baja intensidad, recurrirá al manejo mediático para la instauración del terror masivo, ¿no? ¿Y no será esto tratar de expulsar al diablo con Belcebú? El mal percibido por el Estado solo es una compensación ante el profundo desequilibrio de los opuestos, ¿no? No hay armonía entre los distintos, entre la dinámica de los opuestos que estamos enfrentando. Pareciera que vivimos entonces en la proyección, pensando que el mal proviene del otro, pero como hemos visto en otras ocasiones, el mal proviene de la propia oscuridad de nuestra alma. Y entonces no podremos enfrentar y transformar el mal, atacar al mal, minimizar al mal, contrarrestar al mal, mientras no asumamos que esta oscuridad proviene de nosotros mismos. Dice Jung que la catástrofe en la psique surgió a partir de la negación de los fundamentos instintivos primigenios, que se relegan y se fue acumulando la energía, ¿no? Y entonces vale la pena preguntarnos en este punto, ¿cómo establecer una relación entre el hombre interior y las demandas de la modernidad líquida? Muchas gracias por acompañarme en esta reflexión, que fue un poco larga. Les pido que por favor nos sigan, nos acompañen, nos dejen sus comentarios. Si pueden entrar a nuestro Patreon, muchas gracias. Nos vemos en la próxima.